No hace mucho le pregunté a la IA, a ChatGPT, que me calculara cuántas películas aproximadamente podían haberse rodado desde que se inició el cine hace 130 años. La respuesta más fiable que me dio la extrajo del catálogo de la web IMDb, 728.233 largometrajes. A continuación le pregunté qué porcentaje de esas películas, suponiendo que estuvieran todas disponibles, podría alcanzar a ver una persona a lo largo de su vida, desde la adolescencia, a un ritmo de una al día. La respuesta fue que alcanzaría a ver un 3,3% de esas casi 730.000 películas. Eso significa que si uno se propusiera verlas todas, esas 730.000 películas, a un ritmo de una al día, tendría que pasarse 1995 años seguidos viendo películas. Eso sin contar las que se fueran sumando a lo largo de los años a ese catálogo. En tal caso, y muy probablemente, el número de años dejaría de ser finito. A pesar del mareo de esas cifras, quise seguir jugando y me permití preguntarle a la IA por el número estimado de géneros y subgéneros cinematográficos. La respuesta fue de 22 géneros y 240 subgéneros. La conclusión de todo este experimento es que afortunadamente siempre va a quedar algo por descubrir, por muy cinéfilo que uno se declare. Y es que ya solo con el número de géneros y subgéneros vamos tarde. Pero tranquilos, que con podcasts como este aún hay esperanza. Y es que seguramente el tema que vamos a descubrir hoy, un subgénero concretamente, es de esos territorios que siguen vírgenes para muchos. Me refiero al policiotesco, un subgénero en el que confieso que yo nunca me había sumergido en profundidad, y eso que la producción fue bien extensa. Imagino que por el nombre lo situáis en Italia. Efectivamente, de allí es originario este subgénero que se consolidó en los años 70 y que podría definirse como un spaghetti thriller. Y es que se trata de un subgénero que en sus formas recuerda al estilo del spaghetti western, pero que transcurre en entornos urbanos, poblados por policías y jueces corruptos, por maleantes sanguinarios que tienen atemorizada a la sociedad, pero también por héroes justicieros que casi siempre le ponen un happy end al metraje. Eso sí, con la suerte de estar siempre acompañados de bellas señoritas. En mi caso, mi suerte es otra, especialmente cuando viajo en el Batonga Express. ¿Y sabéis qué? La prefiero. Porque esta suerte no es otra que la de viajar siempre en compañía de buenos cineastas y grandes cinéfilos como el que se sube hoy a este tren del cine rumbo a la séptima estación. Él es Javier Puello, autor del documental El cineasta escondido, entre otros trabajos. Precisamente en el episodio anterior tuvimos ocasión de viajar con el protagonista de ese documental, el inigualable Tony Aloy, del cual hay que decir que su episodio está obteniendo un número de reproducciones altísimas y con muy buen feedback para un podcast recién nacido como este. En cualquier caso, el protagonista de hoy es Javier Puello, con quien nos acercaremos a esos años de plomo del policiotesco para descubrir las pistas y códigos que lo definen y darnos cuenta de todo el cine que encierra este subgénero. Así que pongamos el tren en marcha e iniciemos ese tour por esa Italia que, con plomo o sin plomo, aunque mejor sin plomo, es sempre bella. Buongiorno Javier, come stai? Parli italiano? Buongiorno, grazie mille. ¿Cómo estáis? Bene. Y hasta aquí puedo hablar en italiano, porque a veces creemos que los que somos de Mallorca, por ejemplo, que hablamos catalán, que podemos hablar luego en italiano, pero cuando he viajado a Italia a veces lo he intentado poner en práctica y es verdad que aunque más o menos te entiendas, yo me... Sí, no. Cuesta hablarlo y uno cree que a lo mejor puede lanzarse a hablarlo y luego descubres que, bueno, pues que te falta vocabulario, como es lógico cuando no es una lengua que he estudiado. Claro, no, y además esto, ver películas en versión original en italiano no parece tan fácil como uno cree de antemano por el hecho de que sean lenguas tan similares. Muy bien. Oye, ¿por qué has elegido este subgénero del policiotesco? Bueno, cuando me propusiste participar, lo cual me pareció fantástico y muy agradecido, participar en el podcast y comentamos diferentes posibilidades, ¿no? Diferentes géneros. Claro, pensé en géneros que a mí me gustan como espectador y a lo mejor que yo pudiera aportar, pero aportar no porque sea un súper experto o algo de eso, sino simplemente porque es un género que conozco, porque me encanta, porque me gusta muchísimo, porque he visto muchas películas de esta vertiente y porque, bueno, un poco viendo lo que tú tenías en tu diagrama, vi que a lo mejor se podía, otras personas pueden aportar sobre otros géneros. Entonces pensé, qué lástima sería dejar este vacío, ¿no? Este vagón, de alguna manera, ¿no? Entonces pensé que podría ser una buena oportunidad
para hablar de un género que desde luego me apasiona. ¿Y cuáles son los 6 directores que has elegido, que nos has traído para poder ilustrar esto del Poliziotteschi y saber de qué va este subgénero de cine? Pues he elegido 6 que incursionaron más de una vez en esta vertiente, porque hay muchos directores, que ahora lo comentaremos, que a lo mejor únicamente hicieron una película dentro de lo que es el policíaco italiano. En cambio, estos 6 que vamos a hablar aportaron diferentes películas, más de una película a la vertiente. Y ellos son Sergio Martino, Damiano Damiani, Umberto Lenzi, Fernando Di Leo, Sergio Sollima y Enzo Castellari. Quizás los 2 que más serían Umberto Lenzi y Fernando Di Leo. Pero bueno, habría que estudiar bien las filmografías y además hablaremos de ello, que hay algunos que se mezcla el concepto de policíaco con giallo. Por ejemplo, Sergio Martino tiene algunas que dices, bueno, ¿esto realmente es un giallo o es un policíaco? Es una mezcla. Hay algunos libros que la lees dentro del apartado de los giallo, de los gialli, hay otros que lo meten en el policíaco. Pero bueno, yo creo que hay algunos muy claros y bueno, pues estos 6, yo creo que si ves al menos una película de estos 6, entiendes perfectamente lo que es el subgénero. Sí, sí. Como decía en la introducción, los rasgos que identifican este género, bueno, pues es un cine urbano, ¿no?, que transcurre en ciudades, también es un cine a nivel de cámara que es bastante físico, agresivo en su planificación, ¿no? Después también siempre trata el mismo tema, ¿no? Bueno, el mismo tema, es decir, siempre la corrupción policial en el entorno también de la justicia, siempre un ciudadano que es un héroe, ¿no? Es decir, y todo se cuece ahí, ¿no?, durante toda esa época, que es la época de, como decía también, la Italia del plomo, ¿no? Entonces, bueno, también es un género en el cual, digamos que bebe de referentes como del cine americano de los 70 como Bullitt, que está más bien del 60, Harry el Sucio, French Connection, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, es un, digamos, yo también como lo interpreto, no sé qué opinas tú, ¿no? Es decir, lo veo también a caballo entre el noir francés, pero más cercano al cine kinky español, quizá, porque el noir francés era como más refinado, ¿no? Y bueno, y está ahí, ¿no? Y siempre con ese aspecto de spaghetti western, pero llevado a la ciudad, ¿no?, a entornos urbanos, ¿no?, con zooms muy, muy agresivos y muy vistosos, ¿no?, que era muy propio de lo que es el cine del spaghetti western, ¿no? Y después, de hecho, hablando del spaghetti western, me hace gracia porque hay incluso una película que es de Umberto Lenzi, que es el cínico, el infame y el violento, ¿no?, que parece, como estés diciendo, el bueno, el feo y el malo, ¿no? Quiero decir que hace pensar mucho en este estilo, en lo que es el spaghetti western, pero separándolo a entorno urbano, ¿no? Más o menos se podría definir así este subgénero, ¿no? Y a día de hoy queda algo de este Poliziotteschi. Es muy curioso porque quizá no como la vertiente que conocemos, es decir, porque aquello murió en los 80 como vertiente y como lo conocemos, pero sí que es cierto que luego se han seguido haciendo muchas películas que de alguna manera beben de ello, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo lo que está haciendo Matteo Garrone, por ejemplo, que tiene Gomorra, que me parece una obra maestra, o Dogman, que es, como solemos decir, otro nivel, a nivel personal. Es una de mis películas favoritas. Es curioso que me atreva a decir una de mis películas favoritas, una película que tenga unos 10 años, pero es así. O sea, ¿no? Porque muchas veces las películas necesitamos que reposen en nuestra memoria, ¿no? Y Dogman a mí me parece una película muy superior a lo que se suele hacer, ¿no? O bueno, ya películas como, por ejemplo, El hijo de Sergio Sollima, que también está haciendo películas, que por ejemplo Suburra es una película que bebe mucho de esa mafia. Correcto. Quizás son diferentes y están más marcadas como en la mafia por dentro, algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, Suburra o Gomorra, pero sí que tienen ese punto que yo creo que es muy interesante, ¿no? Hay una película muy violenta, por ejemplo, que se llama Rabia Furiosa, que trata el mismo tema de Dogman, casualmente, esta parte de la misma noticia, y que tiene una violencia que también veíamos en estas películas de los 70, 80, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de un nuevo Poliziesco? Pues puede ser, como a veces se habla del giallo, que hay como un neo-giallo también, ¿no? Y se atreve a decir eso. Pero bueno, sí que veo que son películas que desde mi punto de vista toman un camino actual y que han sabido, no solamente es
un reflejo de lo pasado, sino que se atreven con nuevas formas. Y eso es lo que a mí me parece interesante, desde luego. Y continúa siendo uno de los géneros que me apasionan. Sí, hay vida todavía. Totalmente. Y ha dejado huella. Si te parece, hablaremos más adelante, ya centrándonos en estos 6 directores, pero a mí me gustaría conocerte un poco a nivel ya centrándonos en tu trayectoria como cineasta, en la que has trabajado. Destacan 3 trabajos en la línea de documental, todos ellos, ¿no? Y uno de ellos, el más conocido, que lo presentaste en Sitges, es El cineasta escondido, que tiene a Tony Aloy como protagonista, ¿no? Que decía también en la introducción. Este casi que es un largometraje, porque llega prácticamente a la hora, ¿no? Pero también tú has trabajado sobre todo el cortometraje documental, ¿no? Y tienes otros 2 títulos también muy conocidos, ¿no? Que es Víctor Uris, Los caminos del blues, y Diario íntimo de una actriz, ¿no? El primero del 2018, este último del 2014, ¿no? Diario íntimo de una actriz, ¿no? Yo que he visto todos estos trabajos, me llama la atención que se centran en una figura artística y que tienen en común el qué fue de, ¿no? ¿Qué te mueve a impulsar tus trabajos y ese subgénero que has creado, ¿no? Del qué fue de, ¿no? Parece en el que te centras. Crear no me atrevería a decir que he creado algo, ¿no? Yo creo que los que crean cosas son maestros como Mario Bava, por ejemplo, que hablaremos más adelante, ¿no? Pero bueno, sí que es un género, el documental, digamos, sobre biografías, como bien dices, ¿no? Porque claro, puedes documentar millones de cosas, y cuando digo millones es que hay miles de fórmulas y millones. Pero bueno, a mí ¿por qué me ha interesado esto? Bueno, digamos que es que, claro, cada una de las películas ha nacido por alguna razón. Por ejemplo, el caso de Víctor Uris, el documental que yo hice fue porque de alguna manera no entendía que todavía no se hubiera hecho un documental sobre él. Es decir, cuando veía que se hacían documentales sobre otras figuras de la música, muchas de ellas muy respetadas y que se lo merecen, por supuesto, yo decía, pero es que Uris también se merece un documental. ¿Cómo es que no se está haciendo? Entonces, bueno, pues esa osadía que nos sale a veces, ¿no? De decir, venga, pues voy a hacerlo yo, ¿no? Un músico muy conocido que tocaba la armónica, ¿no? Como un armonicista, toca sobre todo de música de blues, porque él decía que él no era un bluesman, él decía que era un músico que tocaba blues, porque para él el bluesman tenía que vivir en Estados Unidos y vivir la música de otra manera, y él decía que era un músico español, mallorquín, que tocaba blues. Que desgraciadamente nos dejó hace unos años y fue una lástima porque, bueno, puedo decir que me convertí en amigo suyo y, bueno, fue una pena, pero me alegra de alguna manera que dejásemos ese documental con él y con él como protagonista, porque muchas veces este tipo de proyectos nacen cuando esa figura ha fallecido. Entonces, nosotros lo hicimos cuando él estaba presente y contamos con él como protagonista para que pudiera contar su historia. Y bueno, por ejemplo, el de Tony Aloy, que ha participado contigo, que lo has entrevistado. Sí, en el episodio anterior, sí. En el otro episodio. Pues algo parecido. Es decir, la historia de Tony Aloy a mí me parece fascinante, me parece increíble. Y también pensaba, ¿cómo es que no se ha contado? Que tanto este documental del cineasta escondido como Víctor Uris, Los caminos del blues, a día de hoy están en Filmin. Y luego tenemos Diario íntimo de una actriz, sobre la actriz Montserrat Prous, que fue una de las musas de Jesús Franco, que lo tenemos en Flixolé. El que quiera acercarse, pues puede verlo. Y Montserrat es una actriz que, bueno, a mí me acerqué a ella a través de la figura de Jesús Franco, que es un cineasta que a mí me encanta. Y bueno, pues a mí todo lo que esté relacionado con su cine me interesa, ¿no? Porque Jesús Franco es de esos directores que es curioso porque las películas te pueden gustar más o menos, pero lo que hay detrás de ella me parece fascinante. Y ahí es donde entra, digamos, mi búsqueda y donde quise inspeccionar, ¿no? Y dentro del proceso de preparación y creativo de tus trabajos, ¿qué es lo que más te motiva? Conocer un poco a la persona. Es decir, yo lo que hago siempre es, primero de todo, me entrevisto con esa persona. Quiero saber cómo es. Porque yo me acerco a este protagonista lleno de dudas. No sé muy bien cómo ha llegado a
a esta persona, a ese oficio, digamos, ¿no? ¿Por qué Víctor se convirtió en músico? ¿O qué le ocurrió realmente a Tony Aloy? ¿Por qué desapareció del mapa durante tantos años, ¿no? O cómo Montserrat entró en contacto con la industria, con el equipo de Jesús Franco, de alguna manera. Entonces, primero de todo, me entrevisto y quiero cerciorarme de que va a ser interesante eso. Y dentro del proceso creativo, ¿lo que más te cuesta qué sería? Siempre la edición, siempre. ¿Por qué? Porque tú te vas cuando acaba el rodaje, te vas con una maleta llena de horas de entrevista y de miles de anécdotas, y todas te parecen buenas. Entonces, ¿cuáles quitas? Porque claro, no olvidemos que hay que crear un formato más o menos accesible al público y que después eso se pueda proyectar en una televisión o que se pueda estar en una plataforma. Es decir, no puedes hacer... Sí que puedes hacer una película de 7 horas. Hay quien las hace. Pero a mí no me interesa. No es el circuito al que yo quiero llegar. Y entonces el sacrificar, nunca mejor dicho, historias, o si fuera una película de ficción diríamos subtramas, que a lo mejor son muy interesantes, pero claro, con Tony Aloy, por ejemplo, me ocurría, ¿no? Que él me explicaba un montón de cosas súper interesantes, pero yo me imaginaba a un espectador diciendo, bueno, pero ¿cuándo va a empezar a hablar de Harvey Keitel? ¿Y cuándo va a empezar a hablar de Lauren Bacall? Que es un poco a lo mejor a lo que ha venido el espectador, porque el espectador conoce la película de Aloy, de El Celo, y se ha acercado a mi documental pensando en, mira, este señor nos va a explicar cómo hizo una película en Mallorca protagonizada por Harvey Keitel y Lauren Bacall, cómo logró que esas dos estrellas vinieran, ¿no? Y él durante a lo mejor una hora se está hablando de otros temas, claro, que para mí son muy interesantes, porque me está hablando a lo mejor de su infancia, de cómo conecta con el cine. Entonces, claro, eso lo tienes que resumir y tienes que conseguir que esa introducción de alguna manera sea accesible y comestible, ¿no? Porque luego, repito, tú puedes hacer un documental de 7 horas y habrá gente que conectará, pero en líneas generales es un poco hacer... Bueno, ¿es hacer concesión al público? Puedes decirlo así, como quieras. Entiendo perfectamente ese sacrificio que comentas, pero yo al final pienso con esto que digo, lo que no muestras al espectador no lo va a echar de menos, ¿no? Claro. Y por tanto no existe, ¿no? Oye, además de cineasta, también eres autor del libro Lucio Fulci, Autopsia de un cineasta, que es la constatación de tu amor por el cine italiano y concretamente el giallo y el terror, ¿no? Es que Fulci es un cineasta que ahí es posible que a muchas personas no les suene, pero luego a otras muchas tiene un culto bestial y es un director muy querido por los cinéfilos, como tú decías, que nos gusta el cine de terror, cine fantástico en general. Y bueno, a mí una cosa que me interesaba mucho de Fulci, que fue un poco por lo que me apetecía trabajar, era que es un director conocido sobre todo por sus películas de terror y de zombies y tal, pero era un señor que había incursionado en numerosos géneros. Había hecho thrillers, había hecho comedias, había hecho ciencia ficción, dramas, westerns. Entonces, casi siempre se hablaba, de sus películas de terror. Y yo pensaba, ostras, pero es que este señor tiene una filmografía llena de títulos de otras. Entonces, era un poco mi objetivo, ¿no? El poder hablar sobre todo su cine y no únicamente sobre las de terror, ¿no? Y bueno, como Fulci falleció a mediados de los años 90, no pudimos contar con él. Entonces lo que sí que hice fue entrevistar a mucha gente que había trabajado con él. Y esto pues me pareció desde luego muy interesante y yo una vez más muy agradecido de todas las personas que quisieron participar, porque pues por ejemplo el director de fotografía Sebastiano Celeste, que trabajó varias veces con él, o el actor Bernard Seray, te cuentan anécdotas de cómo era él en los rodajes, pues cómo planificaba, cómo se portaba, cómo era en la edición, cómo era en la preparación. Bueno, son cosas que a mí me interesaban, ¿no? Porque a mí lo que me interesa sobre todo es el cine, ¿no? A mí cuando se empieza a hablar de otras cosas, de bueno, y cómo eran sus parejas, a mí no me interesa tanto eso. A mí me interesa a lo mejor si tiene algo que ver, ¿no? Por ejemplo, la vida de Fulci, pues hombre, pues el fallecimiento de su esposa pues influyó luego en su cine, ¿no? Pero a mí lo que me interesa, como digo, es su obra y sus películas, ¿no? Entonces el poder conocer cómo trabajaba y cómo hacía estas películas pues era mi objetivo. Oye, ¿y qué proyectos tienes sobre la mesa? Porque hablamos de literatura, hablamos de cine...
Pues ¿Qué bueno, tienes? casualmente, ahora mismo, en estos instantes, estoy trabajando en un nuevo documental. De ahí casualmente nada, porque precisamente es un poco lo que suelo trabajar. Exactamente. O sea que, mira, qué cambio, ¿no?, de ritmo. Pero sí que es, casualmente quería decir, porque voy a juntar un poco mi pasión por el cine italiano. Yo soy mallorquín y vivo en Mallorca, y a mí siempre me llamó la atención desde que me enteré de que en 1969 Umberto Lenzi rodó en Mallorca la película Una droga llamada Helen, que es un giallo. O un proto-giallo. Hablamos de ello en el documental. Hay quien dice que no es 100% un giallo, pero bueno, de ello hablaremos en el documental. El hecho de que uno de mis géneros favoritos, pues una de esas películas, se rodara en la isla en la que yo vivo y en la que he nacido, me parecía bestial. Entonces, bueno, es un documental sobre cómo se hizo esta película y, bueno, pues un poco cómo se consiguió realizar. Claro. Y qué significó esta película para la isla, ¿no? Porque hablamos del año 69, que no había una industria cinematográfica mallorquina en ese momento, al contrario de lo que hay ahora, que ahora hay tanto autores y autoras locales como gente que viene de fuera a grabar aquí. Pero en aquella época no era así. De hecho, el material me refiero, lámparas y focos, cámaras, etcétera, lo tenían que traer de fuera. Ahora, en cambio, hay varias productoras y empresas que tienen de todo. Pero en esa época no. Y bueno, el hecho de que durante un tiempo estuvieran en la isla Umberto Lenzi con su equipo grabando y tal, bueno, es una historia que siempre me ha gustado. Entonces, también me permite hablar sobre el género giallo en general, bueno, que es un género que a mí me gusta mucho, sobre el cine popular italiano, que es también algo que me interesa. Y bueno, pues un poco... ¿Y en qué formato lo planteas? ¿Corto, largo, medio? Yo, bueno, a día de hoy es complicado, pero yo creo que aproximadamente durará unos 30 minutos aproximadamente. ¿Y en qué fase lo tienes? Estamos editando. Bueno, pues entonces ya está muy, muy avanzado, ¿no? Es gracioso decir que estamos avanzados porque, claro, justamente en la edición es el momento que cuesta, porque hay que hacer todo, ¿no? Es decir, ahora sí, es verdad, estamos avanzados de que tenemos las entrevistas grabadas, hemos grabado una serie de recursos que yo quería grabar, hemos visitado las localizaciones donde se grabó la película, entonces, bueno, eso lo tenemos de alguna manera hecho, pero ahora falta lo que decíamos, ¿no? Pues de todas las entrevistas que tenemos... Pasar la tijera. Cortar y elegir cómo hacemos esto digerible para el público, ¿no? ¿Y la ficción te llama, el terreno de la ficción? Ya sea cortometraje o largometraje, ahí lo dejo. Sí, por supuesto. De hecho, mis primeros trabajos en el cortometraje han sido cortos de ficción y uno de ellos de terror, por cierto, que se llama Rates, que lo podéis encontrar en YouTube, en Vimeo, etc. Sí que me gusta mucho, pero es muy complicado también. Considero que digamos que me siento más cómodo como realizador en el terreno documental. La ficción, tienes que tener un muy buen guión primero, también lo tienes que tener en el documental, por supuesto, pero creo que es muy difícil contar cosas que realmente a lo mejor que puedan impactar al espectador o a la espectadora desde el terreno de la ficción. Respeto mucho a los dialoguistas. Es muy difícil crear buenos diálogos y que no suenen impostados, que no sean frases lapidarias, ¿no? Intentar darles naturalidad. O si quieres hacer algo lapidario, pues que tenga un sentido. Es decir, que sea dentro de un contexto, ¿no? Por ejemplo, me lo invento, Tarantino, los diálogos que tiene, muchos de ellos son muy exagerados, pero funcionan muy bien, ¿no? Porque él ha sabido crear eso, ¿no? Entonces creo que son muchos elementos, ¿no? Entonces tener un buen guión, que a lo mejor cae en mis manos un guión ajeno y, oye, maravilloso, ¿no? Porque simplemente lo tengo que leer, simplemente, ojo, 1000 comillas a eso, pero quiero decir que a lo mejor ese trabajo de guión se ha hecho previamente, ¿no? Y bueno, ya veremos. De momento sí que tengo ideas de ficción, siempre tienes ideas, ¿no? Los que nos gusta lo que es el sector audiovisual, siempre tenemos ideas en la cabeza. Sí. Pero
digamos que veo más factibles en este momento o más a mi alcance el género documental por un poco esto que he explicado. Bueno, ya que hemos transitado por el terreno de la ficción, ¿te parece si nos adentramos un poco para conocer el cinéfilo que llevas dentro y hacemos algo así como un test psicocine y nos cuentas? Me encantaría. Bueno, pues ¿qué es lo último en cine o en plataforma o en ambas cosas que has visto? Que te ha llamado la atención, claro. Bueno, pues mira, estamos y he caído como muchos en Torrente Presidente. No sé si había que ir a verla, pero yo tenía la curiosidad por ir a verla. Sí. Yo no la he visto todavía, ¿eh? Pero entiendo que es una película que llame la atención. Yo la veré, que digo que no la he visto, la veré. Y la veré entre otras cosas porque va a formar parte de la historia del cine, aunque sea por la recaudación que va a hacer, ¿no? Pues es que ya es su historia del cine. Ya es una película que su título saldrá. Y ya no hablamos de la calidad de la película, que te pueda gustar o no, sino que cuando se hable de éxitos o se hable de cine español, se va a hablar de ella, ¿no? Y además también se va a hablar, yo creo que del modo de publicitarla que ha tenido, de la campaña que ha hecho, ¿no? Todo aquello de no hacer pase para prensa, de no hacer un póster previo, de no hacer un tráiler. No hacer un tráiler hoy en día me parece alucinante. O sea, porque precisamente muchas películas, esto no es una frase mía, pero muchas veces parece que es como una especie de tráiler alargado, ¿no? Como que se ha condensado todo en el tráiler o a lo mejor nacen de ideas pensadas para un tráiler, ¿no? Bueno, es todo un tema. Y el hecho de que él diga, no, yo no voy a hacer ni un tráiler, ni una imagen, ni nada. Yo voy a mostrar la peli tal cual. Y lo de no hacer pases para críticas, cuando hoy en día se juega tanto con las redes sociales de que quieres que la gente lo vea. Yo lo he hecho. De mostrarle un proyecto a alguien que haga reseñas o algo, y precisamente buscando eso. Buscando pues que la comparta, que la pueda poner en sus redes o en sus canales, que eso llegue a ciertas personas que a lo mejor tú no eres capaz de llegar. Entonces, que Santiago Segura haya decidido por hacer esto, pues cuanto menos me parece curioso. Sí, es algo que desconocíamos nosotros de cómo podía funcionar algo, y por lo menos él pues no lo ha puesto a prueba y nos ha demostrado pues estas cosas cómo funcionan, ¿no? Cuando uno va sin red, ¿no? Directamente a pelo el día del estreno, ¿no? A ver, es una película que llama la atención. Yo no la he visto, repito, no la he visto, por tanto no voy a hablar de la película, pero yo entiendo que, y a mí me llama la atención también, el verla porque, claro, llega esta película pues en una España y en un contexto muy distintos allí a donde dejó su última película, que yo no recuerdo en qué año fue, pero a lo mejor estamos hablando antes del año 10 o poco después, quiero decir que por lo menos 10 años han pasado, ¿no? Del personaje, y en la España en la que llega y en el contexto actual, pues es curioso ver cómo un personaje así pues hace un retrato de esta realidad, ¿no? Y es una sociedad que ha cambiado bastante, ¿eh? Es decir, donde hay temas que se han metido más adentro y en vena en lo que es el conjunto de los medios de comunicación, y están muy presentes, ¿no? Todo el tema del feminismo. A nivel político también hay un panorama muy distinto al que había a lo mejor en el último Torrente, donde había el bipartidismo, y ahora ya estamos en un parlamento donde hay diferentes partidos políticos, donde ya no lo copan esos dos grandes partidos, ¿no? Y entonces, claro, ver ese análisis por parte de un personaje como el que es Torrente, pues yo entiendo que esto pues llame la atención, y es a lo que a mí me llama la atención. Yo, sinceramente, no espero ver cine en esta película. No lo sé, es decir, y tampoco voy a ir con el prejuicio yo de pensar me voy a encontrar con algo que no va a ser cine. No. Pero yo creo que, o al menos yo voy a ir más motivado por ver cómo es el personaje y se desenvuelve y cómo funciona a día de hoy esta película en esta sociedad en la que vivimos. Si después me encuentro buen cine, pues bueno, bienvenido. No lo sé, tampoco voy a tirarme a la piscina sin haberla visto, ¿no? Pero yo creo que tiene algo que creo que es muy del momento. Entonces yo, por ejemplo, Torrente, la primera parte, es del año 98, si no estoy equivocado, y a día de hoy me sigue gustando. Esta en concreto, dentro de 20 años, Torrente Presidente, cuando pasen 20 años no sé cómo va a ser. Porque está muy ligada al presente actual. Exacto. Ya. Oye, ¿y tienes un método de selección de las películas que quieres ver, ya sea en cine
o en plataformas o como sea, te haces listas, vas por filmografías, te dejas llevar por lo que te recomienda la gente. ¿Qué haces? Hago mucho lo de completismo, lo de completar filmografías. Esto sí que lo hago mucho. De decir, a lo mejor, pues como te digo, yo soy una persona que me interesa mucho leer sobre cine o sobre diferentes vertientes o diferentes cineastas. Y a veces, pues sí que recurro a diferentes filmografías, ¿no? No sé, por ejemplo, a lo mejor me gusta mucho, por ejemplo, Fellini, por decir un cineasta italiano, ¿no? Pues recurro a él en tanto en formato físico que a lo mejor pueda yo encontrar o en plataformas, ¿no? O a lo mejor vas a un festival, esto me pasa muchas veces, a lo mejor voy a un festival, veo una película de un director y cuando llego a casa digo, voy a continuar viendo películas de este realizador, esta realizadora. Y entonces pues recurro a muchas plataformas, ¿no? También a veces recurres al formato físico, porque yo muchas veces también viajo y me gusta comprarme una película. Cuando he ido a Italia me he comprado películas de cineastas que a lo mejor conozco menos o lo que sea, pero a lo mejor me ha llamado la atención la portada o he leído sobre ello en algún sitio. Entonces, bueno, sí que hago mucho lo de intentar completar filmografías o al menos ver unas cuantas para entender ese cine, ¿no? Claro. Y ahora que me comentabas lo de que descubrir directores en festivales, ¿tú sigues con especial interés algún festival de todos los que hay en el panorama? Bueno, a mí me encanta el Festival de Sitges. Claro. Es un festival que conecta mucho conmigo, que además tiene una cosa que me gusta muchísimo, que es, pero claro, ellos pueden hacerlo, que es, tienen muchas secciones y tienen desde las Sitges Kids para ir con los niños, para ir con el público más joven, hasta una sesión que es la Midnight Extreme, que es como la del gore desatado. Y luego tiene películas, por ejemplo, pues yo qué sé, Celda 211 o Lo Imposible, se han estrenado o se han proyectado en Sitges. Entonces, quiero decir que hay un abanico enorme, ¿no? Y luego Sitges tiene otra cosa que a mí me gusta mucho, que es la recuperación de clásicos. Sí. Que esto a mí me interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, una de mis secciones favoritas, que es la sección Brigadoon, tiene esto de, pues a lo mejor cuando ha fallecido un actor, una actriz o por alguna excusa, y recuperan películas de épocas pasadas. Por ejemplo, en el último festival que vi una de Emilio Beira, que es La venganza del sexo, que es una película que yo había leído sobre ella en libros, en fanzines, etc. Pues mira, pues pude tener la oportunidad de verla, ¿no? Una película argentina de ciencia ficción de los años 60, que a mí siempre me llamó la atención precisamente por eso, porque no se hacía tanto cine de este tipo allí. Y mira, pues ellos pusieron un documental sobre cine argentino, digamos, bizarro, y luego hicieron una serie de películas, colocaron esta, ¿no? O, por ejemplo, también hace poco pusieron un documental que me encantó, un documental que además vi hace poco, que es el Sharksploitation, sobre las películas de tiburones, y lo mismo, pues luego hicieron una retrospectiva y pusieron unas cuantas películas, una de Castellari, por ejemplo, pusieron Tintorera, o sea, es decir, bueno, pues eso, pues yo me acerco a esto, a lo mejor esa es otra de las formas, ¿no? A veces ves un documental y luego, pues, claro, recurres a ese cine. Oye, y hablando de festivales, hagamos un inciso aquí porque recientemente se celebraron los Oscars y me gustaría conocer qué valoración haces, ¿no? Si la película que ganó una batalla tras otra es una película que celebraste y te gustó, o hubieses apostado más por la otra candidata que era Sinners, o por alguna otra, porque también había alguna otra muy potente, lo que pasa que es El agente secreto, pero bueno, yo creo que esa estaba cantada que no iba a ganar básicamente por algo tan sencillo y facilón como es que el año pasado ya le dieron un Oscar a la mejor película extranjera a una película brasileña. Al país, ¿no? Sí. Bueno, y Hamnet, ¿no? Y Hamnet, correcto, también. Era otra de las que estaban ahí con muchas posibilidades, ¿no? Bueno, me alegra que haya ganado una batalla tras otra porque me gusta Paul Thomas Anderson. O sea, una de mis películas favoritas, sin duda, que también colocaría en cualquier top, es Boogie Nights. Ajá. Esa película me parece... No has elegido Magnolia, mejor, porque es a la que todos nos abonamos, de Paul Thomas Anderson, pero bueno, Boogie Nights también. Quizás la segunda, ¿eh? Vale. De hecho, soy más amigo de Boogie Nights y Magnolia que de Pozos de Ambición, que es como la tercera, ¿no? Que se suelen... Yo creo que estas tres son las que se suelen decir, ¿no?
Por supuesto, Paul Thomas Anderson tiene grandes películas, pero yo creo que estas 3 son un poco las que creo que están más en los tops, ¿no? Creo. Y Boogie Nights es que me parece otra cosa. Además, habla de cine, que es lo que me gusta. Al margen del género que habla, ¿no? Es que habla sobre cineastas, sobre actores, sobre rodajes. Es que es una película que parece hecha para mí, porque es lo que más me gusta, ¿no? Y bueno, tiene una estructura alucinante. O sea, me parece que es una película que no ha envejecido nada. No es tan antigua, es de los años 90. Sí, es scorsesiana, ¿no? Total, 100%, ¿no? Es muy Scorsese. Pero además la dirige una persona de un veinteañera más o menos en ese momento, me parece increíble, ¿no? ¿Y la batalla qué tal? Y entonces ahí voy. Me alegra que este director, pues una batalla tras otra, a mí me gustó. No me encantó, pero me gustó. Por ejemplo, hubiera votado en cualquier momento por Sean Penn, o sea, no me extrañó. Estamos de acuerdo. No me extrañó para nada. Yo creo que prácticamente no hacía falta ni que hicieran ceremonia para ese premio concreto. Pero bueno, digamos que... A mí también me fascinó Una batalla tras otra, precisamente por el trabajo de dirección que hay detrás, ¿no? Y cómo controla el ritmo y el tiempo, ¿no? Y cómo pasa de planos y secuencias con un ritmo muy acelerado y de golpe sabe pausarse. Totalmente. Y ese control que tiene para darnos oxígeno y volver otra vez a acelerarse y regalarnos secuencias bellísimas como esta de la persecución al final, o simplemente pues cuando están Benicio del Toro y toda Leonardo DiCaprio escapándose por los tejados, eso es, ¿no? Increíble, ¿no? Claro. Se nota que es alguien que sabe rodar. Sí, y sobre todo el sonido también, cómo trata el sonido con... Hay una banda, la banda sonora que tiene precisamente un tema que es Frame 75, ¿no? Que es el grupo terrorista que aparece... el grupo terrorista anárquico que está en la película, ¿no? Que va contra el sistema. Y tiene precisamente uno de los títulos de la banda sonora es Frame 75 y es una canción o un tema muy punzante y que en la película está en plan pizzicato y que en la película está continuamente durante 20 minutos seguidos ahí de fondo, pam, 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 y te das cuenta que esto, te das cuenta, sin darte cuenta quizá, te acelera, ¿no? Y de golpe todo se pausa y luego vuelve a arrancar, ¿no? Y a mí esa maestría me ha fascinado. Y yo casi que la sitúo en la mejor película del 25 para mí. Curioso. Pero bueno, te lo había preguntado a ti y no, porque es que me emociona mucho. A mí me gusta película. Que esto sea un diálogo, no que sea solo, sino que los dos podamos decir, ¿no? Y sin ese de decir que a mí, no. A mí tampoco. No. A mí tampoco y contra todo pronóstico porque precisamente... Llevo una hora diciendo que me encanta el cine fantástico, me encantan las películas de terror, me encantan las películas de gore. Iba de blues. Iba de blues, Víctor Uris. Un tema que me interesa mucho, una música que me gusta mucho, un género musical, quiero decir. Tampoco diré que es una mala película, no voy a decir eso. Simplemente digo que no conecté con ella, no entendí a qué vino de repente ahora a hacer un Abierto hasta el amanecer actual. Y no entendí cómo la gente se quedara tan... Cuando Abierto hasta el amanecer es una película más o menos reciente, más o menos, desde los 90, no es tan antigua. Pero no entendí cómo se atrevía este director a hacer una versión sin acreditar, ¿no? Es como algo escondido, pero todos lo sabemos... pero tú no lo reconoces, no sé, no lo entiendo. Y mira que es un director que a mí, Creed me parece una película fantástica, me encanta. Rocky es una de mis sagas favoritas. Además, como saga entera, porque tiene unas que me gustan más o menos, pero como saga completa, y cuando digo completa digo las originales y las 3 nuevas, me parecen maravillosas. Y él, que incursionó en esta saga, bueno, y con Michael B. Jordan como protagonista, me parece fantástica. Entonces, por eso también me acerqué a ella pensando, mira, qué guay, ¿no? Vamos a ver si el director de Creed, me encanta, vamos a ver cómo trabaja ahora el cine fantástico en esta vertiente, y no conectó. Yo es que para mí fue un fake directamente, y te digo por qué. Es decir, yo esta película estuve a punto de colármela porque yo estaba muy atento, empezaba a creérmela, ¿no? Pero llegó un momento que yo me di cuenta que esa película trataba de vender autenticidad.
y me di cuenta que al final estaba hecha a base de clichés. Totalmente. Es decir, blues, Mississippi, años 30, campos de algodón, ciudadanos negros, Ku Klux Klan, y todo pues también con una realización muy llamativa, ¿no? Muy efectista, ¿no? Y la Warner detrás, ¿no? Y yo digo, lo siento, pero a mí la Warner, autenticidad, pues no me va a vender, es decir, porque lo que persiguen es dinero, ¿no? Es el negocio, ¿no? Y fue ahí, y fue hacia quizá la última media hora de la película cuando dije, no, esto yo no lo compro. No, lo siento mucho, pero no. He llegado hasta aquí y casi, pero esto va de otra cosa. Es que, fíjate lo que te digo, es una película que quizá es la película que le podrías decir a la IA, haz una película que vaya de esto, que contenga esto y constrúyemela, ¿no? Ostras, qué bien definido, ¿eh? ¿Y qué hace la IA? Pues darte todos los clichés. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Qué bien definido, porque le falta alma. Exactamente. Y precisamente, ¿qué te vende? Alma. Es lo que te vende. Autenticidad. Pues no. Y no ha conectado. Y es que, de hecho, hay una cosa que no acabo de entender de este año en los Oscars, en este sentido, que es que, por ejemplo, estaba nominada Weapons a Mejor Actriz, que ganó Amy Madigan, maravillosa Amy Madigan, con un personaje increíble y una actriz que me alegro un montón de que lo haya petado ahora. Alguien que nos gusta desde Calles de Fuego, desde Streets of Fire, película de Walter Hill siempre a recomendar. Me alegro un montón por ella, pero es que yo decía, por ejemplo, Sinners gana el Oscar a Mejor Guión y el guión de Weapons me parece 1.000.000 de veces mejor. La realización de Weapons me parece una pasada. Sí. La edición de Weapons me parece una pasada. ¿Por qué solo ha tenido nominación a Mejor Actriz? Cuando creo que es una película que destaca en muchos aspectos. Ostras, es que ni efectos especiales, ni efectos de sonido. Y es una película que precisamente juega con eso. Y bueno, a mí una de mis películas favoritas del año anterior es Weapons. Ajá. Para mí, yo con esa sí que disfruté a tope. Una batalla de las otras no la diría como una de mis favoritas, pero Weapons sí, ¿eh? Sí que diría... Es que yo, una de mis películas favoritas de este año no ha tenido ni una sola nominación al Oscar, que es la de Un Like para Bob Trevino, que me parece una película que no puedo comprender como el Oscar a Mejor Protagonista se lo han dado a Michael B. Jordan estando John Leguizamo, que no estaba ni nominado. O sea, no lo puedo entender, se escapa de... Pero bueno, ahí demuestra que hay más cosas. Está la promoción, están muchas cosas, ¿no? Es decir, con todos mis respetos a Michael B. Jordan, que oye, muy bien que tenga su Oscar y que lo guarde y lo enseñe. Estupendo, me parece fantástico y que le vaya bien en su carrera, por supuesto. De hecho, hace un rato he dicho que me gusta algunas películas de su filmografía. Pero es que lo de John Leguizamo en Un Like para Bob Trevino es que me parece que no puedo entenderlo. O sea, no lo entiendo. No entiendo ni que no esté ni nominado. Oye, ¿tú recuerdas cuando el cine te provocó un chispazo y dijiste, ostras, esto a mí me gusta y a mí aquí hay algo más donde yo quiero rascar? Bueno, yo tuve la suerte de vivir en una casa donde mis padres y mi hermano mayor no eran personas que se dedicaban al cine, ni mucho menos, pero sí que les gustaba coleccionar películas. Es decir, mi familia siempre ha sido muy cinéfila y esto de ver películas juntos en casa, que es algo que también como que creo que se está perdiendo mucho. Entonces, ya no solamente verlas, sino coleccionarlas. Entonces yo creo que yo al cine me introduzco en él como espectador, es decir, por una pasión como espectador, eso primero. Y ya no solo está ese concepto de hacerte tú la colección, de tú tener tus películas, de esa propiedad de alguna manera. Pero propiedad no en el sentido de yo lo tengo, tú no, sino en el sentido de puedo verla cuando yo quiera, ¿no? Que es un concepto que hoy en día con las plataformas no existe, pero es que hay que intentar transportarse a unas décadas antes, ¿no? Entonces, esa magia de poder ver la película cuando tú quieres y encima la película que tú quieres o la escena que tú quieres. Joder, hay muchas películas en VHS que me acuerdo que rebobinaba y decía, quiero ver esta escena en concreto porque me encanta. Entonces, bueno, yo creo que es bastante luego consecuente el hecho de que primero lo quieres, te encanta como espectador
y te motiva el contar tus propias historias, ¿no? Porque a lo mejor pues yo ya incluso escribía sobre ellas. Yo también me gustaba hacer reseñas de las películas que veía, porque como tenía mi colección, pues luego yo tenía como mi cuaderno de decir, venga, pues en la estantería esta tengo esta película, que qué es un thriller que me gusta, que no sé qué. Entonces, bueno, pues tú ya vas un poco construyendo, ¿no? ¿Y hay un tipo de cine que te enganchara o una película que te marcó ya definitivamente y que por lo menos que te ayudase ya a subir un escalón más dentro de este interés por el cine? Bueno, hay varias películas que me han marcado. Claro, yo nací en el año 85. Entonces, yo, por ejemplo, cuando vi Tesis, que Tesis es del 96, entonces yo la debí de ver más o menos un poco después, con unos 13 años. En Tesis hay un personaje que es el coleccionista de películas. Y entonces yo creo que ahí fue una de las primeras veces que dije, ostras, esto a otro nivel, pero es un poco lo que me gusta hacer a mí. A otro nivel, porque lo que él tiene es otro rollo. Pero sí que dices, ostras, esto de que venga alguien a tu casa y te diga, oye, ¿tienes películas de este género? De abrir la estantería y decirle, a ver, ¿qué te apetece? ¿De esto? Ostras, ahí conecté mucho, por ejemplo, ¿no? Luego ya un poco después descubres que la ha dirigido un cineasta joven, que con cosas que contar, y ya hablamos ya como de negocio, ¿no? Eso ya hablamos de otra cosa, ¿no? Pero ahora como espectador. Y luego a mí una película que siempre digo que también me impactó increíblemente cuando la vi en el cine, o de manera increíble, mejor dicho, es Amores Perros, que es de año 2000. Sí. Y digo del año 2000 porque, claro, yo tenía 15 años, o sea, 15 o 16, ¿no? Cuando la vi. Es de Iñárritu, ¿no? Alejandro González Iñárritu. La primera de Iñárritu. Es una película que, claro, sobre todo te hablo de eso, ¿no? De una película que yo vi en el cine y que dije, ostras, o sea, yo con 16 años, que en aquella época yo lo que veía en el cine con mis amigos eran American Pie, Scary Movie, Algo pasa con Mary, las de Schwarzenegger, ¿sabes? Es decir, tú estás acostumbrado a ver eso. Y de repente con un colega, me acuerdo que fuimos a ver Amores Perros y fue como, ostras, hay una manera diferente de narrar. Luego descubres que se ha hecho otras veces, luego ya, como cuando vas creciendo, descubres a John Ford, descubres a Fellini, que decíamos antes, todo lo que quieras. Pero vamos a ser sinceros, a mí me encanta esa gente cuando te dice, ¿cuál es la primera película que viste? No, a mí me impactó Eisenstein. Tío, con 13 años no me creo que vieras, o sea, o me cuesta... Eso es muy interesante esto que dices, porque fíjate que al final primero te llaman y te provocan esa inyección cinéfila las películas de tu tiempo que están en el cine. Tú previamente ya tienes un interés por encima de la media de lo que es la gente de tu edad, hablamos de cuando eres muy joven, ¿no? Adolescente, y claro, y empiezas a observar mucho el cine que hay en las salas, ¿no? Y cada uno tiene su década, ¿no? Y por eso que entiendo lo que dices, ¿no? Que a ti el que te llama es el cine que en ese momento, en esa década que tú vives la adolescencia, es el que a ti te marca, ¿no? A mí también me pasó, lo que pasa que yo soy 10 años mayor que tú y por tanto mi década fue la anterior, la de los 90. Quizá tú fue la primera década de los 2000. Yo soy de una generación que me encantó poder ver, aunque fuera un poquito después, películas como Clerks, o películas como El Mariachi, que eran películas pequeñas, pero que habían llegado a mucho, ¿no? Que era como una demostración de que con poco, pero con buenas ideas, que lo importante era tener las ideas y luego saber llevarlas a cabo y poder saber realizar, ¿no? Entonces, estos son cineastas, luego Peter Jackson, por supuesto, también, o sea, son cineastas que de las primeras obras que bueno, que dices, ostras, que es que también se pueden... Porque claro, al final es descubrir que hay un lenguaje. Claro, claro. Y esto es lo complicado. El clic yo creo que te tiene que hacer cuando descubres que, vale, espera un momento, que es que hay un montaje, hay una manera de... Por eso me gusta mucho un director que coge la cámara y en un momento determinado te hace el zoom a los ojos, pero que hay una intencionalidad en ello. Claro. No, porque lo hago... No, a mí esto de dejar la cámara grabando y que pasen cosas... Puede haber un cine contemplativo que me puede interesar en un momento determinado, pero valoro eso, ¿no? El que sabe narrar con la cámara, ¿no? Que es consciente de que tiene unas herramientas y las pone al servicio del guión, ¿no? Sí, no, a mí me gusta mucho identificar, por eso lo pregunto, ¿no? Ese momento en el que una persona pasa de ver
las películas diciendo, ostras, esto del cine es muy interesante, mola, y ese otro momento en el cual descubres de qué va el cine, que va del lenguaje cinematográfico. Es que yo digo siempre, para mí el cine no va ni de historias ni de actores. El cine va del lenguaje cinematográfico, ¿no? Cómo se conectan los planos, cómo se tejen entre sí, qué intencionalidad hay entre un plano general y que después de ese plano general haya un plano, pues no sé, picado desde otro ángulo, y cómo después ese plano general se vuelve a recuperar porque hace alusión a lo que has visto anteriormente, y bueno, pues todo lo que el director teje intencionadamente, ¿no? Y entonces esto es, para mí eso es el cine, ¿no? Y a mí cuando yo pregunto, ¿qué tal esta película? La actuación es fantástica. Digo, no, bueno, vale, ya hablaremos luego, pero no quiero sonar pedante, ¿eh? Pero es lo que a mí me gusta ver del cine. Pues que precisamente Paul Thomas Anderson es lo que tú acabas de decir. Es un señor que sabe perfectamente que hay una cámara y cómo narrar con ella y cómo, o sea, es que es un ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Porque tú cuando ves una película, ¿en qué te fijas cuando ves la película? Te fijas en puesta en escena, me imagino, que el lenguaje, ¿no? Por lo que me estás diciendo, que la puesta en escena para mí es lo principal, ¿no? Es decir, esa manera de todos los elementos, cómo interactúan con la cámara, cómo se colocan en el plano para tener más o menos protagonismo, que los actores estén situados en primer término o en segundo, y ya solo la posición ya genera un diálogo entre ellos, ¿no? Aunque no estén hablando, pero tú ya sabes que su presencia pues está expresando sentimientos, emociones, y eso para mí es el cine, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay muchas veces que parece que se pasa por alto, ¿no? Este tipo de lenguaje, ¿no? Lo que tú acabas de decir, de mira, voy a colocar a esta actriz de esta forma, más un poco que quede como antepuesta a la otra persona, y esto ya me está diciendo algo porque no está a la altura de los ojos. O sea, aquí ya hay un trabajo previo que a lo mejor se habla poco de él y que es donde dices, vale, este cineasta o esta cineasta sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo. Como ese actor se posiciona en una zona más alta, como tú dices, pues ya eso ya denota superioridad. Claro. Aunque haya un diálogo normal, pero bueno, ya está. O como ese actor que está ahí situado en el plano, no se mueve y todos se mueven alrededor, ¿no? Y él está estático ahí, pues dices, ostras, eso también significa algo. Y eso es en lo que creo yo que nos hemos de fijar cuando vemos una película. Y a mí lo que me gusta que me digan cuando yo pregunto qué tal esta película, si te ha gustado y por qué, ¿no? Y bueno, centrándonos en otros temas, ¿no? Es decir, pero volviendo un poco a la parte cinéfila esta más emocional tuya, es decir, ¿tienes alguna nostalgia cinéfila, ese momento del pasado, pues que recuerdes, el día al que te gustaría volver, no sé, un paseo, un momento familiar, no sé, de estas tradiciones que ya me decías que con tu familia veíais sesiones de tarde, ¿no? De cine en casa? Bueno, contestándote rápido y sin entrar mucho en eso, sí que te diré que, bueno, pues mi madre falleció siendo yo joven, y el ver películas con mi madre es algo que tengo ahí muy metido, y creo que es el mejor recuerdo cinéfilo que tengo, ¿no? El poder ver películas con ella, ¿no? ¿Y qué película, cuál es esa que ves que a todo el mundo le gusta y que tú no puedes soportarla? Casi cualquiera de Nolan. Ostras. Y mira que me encanta Memento. Cuidado. Memento me parece una gran película. Pero, por ejemplo, las de Batman me parecen películas correctas. Correctas, bien. Pero no puedo entender esa fascinación que llevan. No lo entiendo. Y ya si hablamos de Origen y tal, es que no lo puedo entender. Te diría Origen. Origen es una película que le gusta a muchísima gente. Inception, ¿no? Se llama. Sí, Inception. No. La vi en el cine, la he vuelto a ver otra vez intentando decir, a ver si es que... Y no conecto, no me gusta él. No me gusta él, no me ha hecho nada, cuidado. No no como persona, no. Quizás es una maravillosa persona y te puedes ir a cenar con él y es encantador. No hablo de eso. Me refiero que no conecto con el cine que él hace. A mí hay películas que me gustan mucho y hay películas que no me entran. Y una de ellas, por ejemplo, fue Oppenheimer. Oppenheimer a mí no me entró, porque da por hecho, como Oppenheimer, la que tú decías, Origen, ¿cuál es esta? Interstellar, ¿no? Interstellar, esta es la típica que le encanta a todo el mundo. Sí. Exactamente, que da por hecho de que todos tenemos una cabeza preparadísima para asimilar toda la información que nos está dando. Y yo, señor Nolan, no la entiendo. Muy bien dicho. Pero Dunkerque es una película que me fascinó.
me fascinó. Y te voy a decir por qué, porque sabe jugar también muy bien con los recursos cinematográficos. Fíjate que el enemigo, que es el ejército alemán, los alemanes, en esa película de la Segunda Guerra Mundial, no lo ves, pero está ahí presente. ¿Por qué? Porque el sonido que representa a los alemanes está continuamente al acecho, ¿no? Y él identifica la amenaza con ese sonido constante que representa a los alemanes, ¿no? Y después tiene escenas muy buenas, muy pensadas, que recuerdo yo, que cuando hay un ataque aéreo en una playa al principio de la película y todos los soldados ves que se tiran al suelo. Y luego empiezan a levantarse, pero claro, solo se levantan los que han sobrevivido. Y dices, y se levantan muy lentamente, ¿no? Y dices, ostras, ¿cuántos se van a quedar en el suelo, ¿no? Y esa imagen visualmente es muy potente. Y yo salí de ver esa película muy emocionado, hasta el punto, fíjate si salir emocionado, que la situaba al nivel de Apocalypse Now. Ostras. Que después ya se me bajó, pero me gustó mucho. Y dime algún director al que consideres que se le tiene infravalorado. Pues mira, te diré, por ejemplo, Dario Argento. Que es un director que tú dirás ahora, hombre, pues sí que tiene sus seguidores, pero es que luego lees en muchas partes como que lo tienen como uno, este no interesa, o este es uno y me parece un maestro. ¿Qué pasa? Que es verdad que ha tenido películas que no han sido tan efectivas o que no han funcionado tan bien, pero creo que es difícil esta pregunta, porque depende del círculo en el que te muevas. O sea, si te vas al Festival de Sitges, Dario Argento es un maestro. Pero luego es verdad que yo leo en otros sitios o que yo lo digo y la gente se ríe. Esto me ha pasado. Sí, bueno, más que nada a lo mejor se le presta menos atención porque se le encasilla dentro de un cine muy concreto. Y otro que diría, si me permites decir dos... Sí, claro. Sería George A. Romero. Ajá. ¿Sí? ¿Tú crees que se le tiene infravalorado? Bueno, quizá... Encasillado, quizás. Pasa lo mismo quizá que con Dario Argento, ¿no? Y tiene una serie de películas que me parecen fascinantes. Claro. También es quizá por lo mismo que decías de Argento, que tiene películas, una filmografía irregular, donde hay películas que han sido muy destacadas y otras que has dicho, que dices, ostras. Este es el problema. Pero eso le pasa a la gran mayoría de directores. O sea, ¿cuántos directores tienen todas las películas buenas? Y dentro de este universo del cine, ¿quién es la persona que más te ha fascinado de todas las que has conocido? Quizás Tony Aloy. Ah, qué bien. Quizás Tony Aloy. Porque a lo mejor he podido hablar más con esta persona, ¿no? Porque es una persona que también ha sido muy cinéfila, que es cinéfilo, y que pues contagia su pasión, y eso para mí es muy importante. Sí, es verdad. Entonces creo, y aparte que luego lo que hace me gusta, es decir, me gusta no solo su película del Celo, sino también me gustan sus videoclips, lo que ha hecho, me gustan los cortos que hizo, siempre tiene ideas y a veces me cuenta de historias que tiene en la cabeza y dices, madre mía, qué chulo, ¿no? Qué guay, ¿no? Y también es una persona que tiene muy buen ojo para elegir proyectos también, ¿no? Porque, bueno, pues sabemos, ¿no? El Celo, basado en Henry James, ¿no? El hecho de decir, mira, voy a intentar coger esto y hacer yo mi versión. Y, bueno, pues esta persona... Hablamos de los que me han fascinado, ¿no? Pero de los que he conocido, ¿no? Porque, claro, hay muchas personas que me encantan que a lo mejor no he conocido. Y si conociera en persona, pues a lo mejor se me caerían o vete a saber, ¿no? En cambio, Tony Aloy es una persona que me gustaba su cine y que cuando lo conocí me siguió gustando incluso más aún. Y de estas personas que no has conocido, ¿a cuál te gustaría haber tenido la ocasión de conocer? Incluso a alguien que ya no esté vivo, ¿no? Sin ninguna duda, pero sin ninguna, Mario Bava. Me parece el maestro con mayúsculas. Qué bueno. Porque era una persona, primero que decían, y además es que es así, que era una bellísima persona. Decían que sabía gestionar muy bien los sets, que tenía mucho sentido del humor. Tú si ves las fotos siempre está haciendo alguna payasada con la boca, con la cara, ¿sabes? Y se le veía como muy gracioso. Y la gente decía eso, que aunque el set estuviera lleno de problemas, cuando hablamos de problemas pues hablamos de retrasos, o se ha roto esto, lo que sea. Y era un tío que sabía, por lo que dicen, sabía cómo manejar las situaciones. Sabía sacar oro del poco presupuesto que tenía en muchas ocasiones. Era un señor que tenía conocimientos de pintura, que tenía conocimientos de fotografía, era un gran director de fotografía,
O sea, no solamente sabía de narrar, sino que, o sea, digamos de guión o de dirección, sino que también sobre fotografía, montaje, etcétera, ¿no? Fue técnico de efectos especiales. O sea, es una persona ultra polivalente, conocía muchísimos campos. Sacó de algunos actores no tan buenos, sacó interpretaciones brutales. ¿Por qué? Pues porque se nota que había ahí un trabajo de ensayo y un estar con él y con ella, estar al lado. Y me parece el maestro con mayúsculas, mi director favorito. Y bueno, pues... ¿Y qué película recomendarías de él? Bueno, a mí, por ejemplo, Operazione Paura, me parece una obra maestra, una película de terror de fantasmas, sencilla, pero a la vez también muy, muy trabajada. Y una que me gusta, que por decirte una más infravalorada, que es Semáforo Rojo, Cani Arrabbiati, que es el policíaco que hizo, que me parece una película hecha también como pudo, con pocos medios, en un momento además, lo que decíamos, ¿no? Con un montón de problemas y cómo sale adelante, que es una película que es verdad que tiene un poco de trampa, porque cuando luego apareció un montaje, luego otro, el propio hijo de Mario Bava, Lamberto Bava, hizo un montaje sobre ella y a veces como que te cuesta saber qué versión estás viendo. Pero bueno, digamos que prácticamente con Mario Bava puedes ir a ciegas, quiero decir, ¿no? Prácticamente, porque Terror en el espacio me parece maravillosa, Diabolic me parece una gran película, La máscara del demonio, La furia de los vikingos, es que hay tantas que dices, y además de diferentes géneros, me parece el número uno. Muy bien, pues oye, ¿te parece que volvamos a la Italia del plomo y abordemos ya el Poliziotteschi? Me parece estupendo. Pues antes he anticipado una serie de pinceladas sobre lo que era este subgénero del Poliziotteschi, pero claro, me he atrevido yo a hacerlo sin ser yo el experto, ¿no?, del Poliziotteschi. Poliziotteschi, en boca de Javier, ¿qué es para ti el Poliziotteschi? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, es un género, un subgénero que nace muy a consecuencia de lo que se vive en Italia en ese momento, ¿no? Yo creo que hay dos factores que son fundamentales. Por un lado, lo que tú decías de los años del plomo, ¿no? Que es precisamente en Italia entre los años 60 y 80, por lo visto, había mucha violencia en las calles, ¿no? Había atentados, que eso de alguna manera pues yo creo que ya sitúa y te condiciona a un país, ya no solo en eso, sino no solo en el cine, quiero decir, sino en todos los campos, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso, sumado a el éxito que tienen en Estados Unidos, sobre todo, una serie de policíacos, que yo creo que películas como Bullitt, que tú has mencionado antes, de los 60, ¿no? O finales de los 60, pero también yo creo que hay una serie de películas como Harry el Sucio o French Connection, y otra que también me gusta reseñar, que también creo que fue importante, que fue la primera de Shaft, Las Rojas Noches de Harlem, creo que se llamó en España, que es un blaxploitation, ¿no? Que ya todo ese cine afro, ¿no? Con esa música funk, ¿no? Que también fue un éxito. Y yo creo que ese tipo de thrillers que estaban teniendo éxito, porque Italia siempre ha sido un país que ha copiado modas, ¿no? Es decir, cuando ellos también han creado sus cosas, por supuesto, pero digamos que cuando ha copiado en el sentido, por ejemplo, cineastas como Lucio Fulci, que decía antes, eran cineastas que tenían el ojo muy puesto en lo que se estaba haciendo en otras cinematografías, entonces lo exportaban a su país, ¿no? O digamos, bueno, pues si el público está contento con este tipo de películas, vamos a darles este tipo de películas, ¿no? Entonces, el thriller era uno de ellos, ¿no? Todos estos thrillers que decíamos de William Friedkin, ¿no? O de Don Siegel, pues llevaron a que podía mimetizarse o podía extrapolarse a Italia. Además, que es que es lo que decimos, justamente en Italia un lugar donde, por desgracia, había mucha violencia. Entonces, como que yo creo que esa conjunción fue la que hace que naciera, ¿no? Y es curioso porque muchas veces se dice que cuál es el primero, ¿no? El primer policíaco, ¿no? Y hay un par, ¿no? Es difícil decirlo porque, por ejemplo, está Banditi a Milano, que es una película que
que muchas veces se pone como primera, pero también algunas veces he oído que la de La policía agradece es la primera. O sea, hay una serie de títulos y es difícil determinar, al contrario que, por ejemplo, en El Giallo, que decimos, ¿cuál es la primera? Pues La muchacha que sabía demasiado, de Mario Bava, casualmente. Esa es la primera. O, por ejemplo, claro, en el western, ¿no? En el spaghetti western, pues muchas veces se cita a Leone, aunque es verdad que había una serie de westerns previos que ahí es donde a veces nace la trampa, incluso algunos de cineastas españoles. Entonces, a veces es difícil determinar esto, ¿no? Y bueno, lo que decías tú de las... que lo has dicho súper bien, en mi opinión, de las coordenadas que se repiten, ¿no? Un poco los ingredientes que más se miran. Claro, eran películas donde... Tú antes has mencionado que los ciudadanos muchas veces se rebelaban, como dice la película de Castellari, de la que ahora hablaremos, pero también hablaba de un sistema policial a lo mejor no tan efectivo como nos gustaría, también con criminales que parecía que tenían carta blanca. Luego había una violencia extrema, muchas veces visualmente rozando el gore. Había mucha misoginia y había... Bueno, es que hay películas en las que tienes que casi apartar la mirada. Hay una violencia hacia tanto como a hombres, como a mujeres, como a niños, que es alucinante, ¿no? Que a veces cuesta conectar. Y dices, ostras, esto es muy... pero bueno, a lo mejor al final el cine muchas veces son sensaciones, ¿no? Y eso es lo que hace que conectes, ¿no? Y bueno, todas estas tramas, digamos, de corrupción policial, de los jueces comprados, esto también eran cosas que se repetían, ¿no? Y algunos incluso de gángsters como que tenían más moral que la propia ley, ese policía que tiene que enfrentarse a los malos, pero el cuerpo de policía en sí no le ayuda. Entonces, bueno, hay aquí como una serie de constantes que... Yo identifico un patrón en los Poliziotteschi. Para empezar, lo que decía antes, entorno urbano y concretamente Milán, Roma y Nápoles. Son las 3 ciudades en las cuales transcurren este tipo de películas, ¿no? Y en cuanto a la estructura, el patrón que yo veo es: arranca la película con un delito, crimen, así que para dar contexto, que puede ser un asesinato, un atraco, va seguido de una persecución policial en coche por la ciudad. Esto es la introducción, la entrada, para situar. Y a partir de ahí empieza la trama con el asesinato, secuestro o atraco de verdad sobre el cual va a ir la película. Lo otro era un aperitivo para dar contexto. A partir de ahí se posiciona un policía justiciero y unos villanos crueles que luchan contra el sistema, ¿no? y contra la corrupción institucional, especialmente por parte de ese justiciero, ¿no? Después también tienen en común a los actores: Fabio Testi, Luc Merenda, Thomas Milian, Franco Nero y Mauricio Merli. Y estética muy, muy setentera, con música muy setentera. Esto para mí es el molde del Poliziotteschi, ¿no? No sé si lo compartes. 100%, totalmente. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es que, por ejemplo, al contrario que en el Spaghetti Western, que eran películas europeas que intentaban imitar y creerle al espectador que eran americanas, las policíacas italianas son italianas y transcurren, como tú muy bien has dicho, en Milán, en Roma, incluso ya los títulos, ¿no? Es decir, Milán Calibre 9, o Roma Ciudad Violenta, o Nápoli Violenta, que es otra película. Es decir, era como, no, esto sucede aquí, y esto es de nosotros, como el cine kinky español, que decías, ¿no? Que no, es que es en el extrarradio, esto está ocurriendo en las casetas de Barcelona de allá, o en las ciudades, en las partes, violentas de Madrid, etc. Sí, el extrarradio, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que no quiere imitar un estilo de otro país, sino que es lo que tenemos, que es, estamos aquí, en Italia, y está ocurriendo aquí, y estoy denunciando lo que ocurre aquí. Entonces, eso es muy interesante. ¿Y tú dirías que la gran película, o por lo menos la que lleva mejor el sello de este subgénero, sería Milán Calibre 9? Casi que sí. No sé si es la mejor. De Fernando Di Leo. De Fernando Di Leo. No sé si es la mejor, pero desde luego tiene todas estas constantes que tú has dicho. Y empieza
si recuerdas, con toda esa escena, esa persecución también en el metro, Sí. ¿no? Con todo aquello, que puede recordar a French Connection. Exactamente. ¿No crees? Sí, 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 sí. En algún punto. Y bueno, pues está esa persona que... Ese bandido que no sabes muy bien, ¿no? que le están diciendo que ha hecho un robo y tú no sabes si realmente lo ha hecho o no. Y toda la película estás ahí con esa doble ahí pensando, pero ¿lo tendrá o no lo tendrá el dinero? ¿No? Y ahí tiene ese suspense que yo creo que está muy bien construido, ¿no? Y bueno, pues creo que es uno de esos ejemplos con todas las constantes de este cine. Y además, pues con el reparto, ¿no? Que casualmente no sale ninguno de estos actores en este caso concreto. Exactamente, que hemos mira, dicho, justamente. Casualmente. Sí. Pero sí que sale Gastón Mosquín, que es curioso porque es un actor que estaba como más asociado a la comedia en Italia y aquí hace un papel duro y cero cómico, un poco parecido quizás en España, si lo extrapolamos, a Alfredo Landa cuando hizo El Crack, ¿no? Claro. Que era más habitual ver a Alfredo Landa en comedias en ese momento, que ya sí, por supuesto que había hecho otras que no eran, igual que Mosquín también, ¿no? pero bueno, pero sí que era, sí que yo creo que llamó la atención. A mí lo que me gusta de esta película de Milán Calibre 9 es sobre todo el montaje. Es decir, el ritmo que impregna el montaje. Que esto se podría decir de todas las películas de este género italiano. Total. Pero justamente en esta el trabajo de montaje a mí me parece esencial, ¿no? Y es de las películas que quizá más cercanas, salvando todas las distancias, porque cualquiera se me puede echar encima y lo entendería, pero más cercanas al polar francés de Jean-Pierre Melville. Muy bien, sí. Pero, hecho, pero a la italiana. No hemos mencionado la importancia que tiene El Padrino. Ajá. En estas películas, es decir, El Padrino de Coppola, Uh-huh. que también fue un ultra boom, un super éxito, y precisamente yo creo que en Milán Calibre 9 la presencia de esos gángsters con un jefe, con un capo y tal, tiene una importancia muy importante. Uh-huh. Qué tontería, ¿no? No, quiero decir que tiene una importancia vital. Y de Fernando Di Leo, que su gran película, bueno, la película más conocida es esta, que estamos hablando, Milán Calibre 9. ¿Hay alguna otra que tú destacarías como complemento también para no centrarnos, para no hablar de Fernando Di Leo / Milán Calibre 9? Porque también tendrá otras películas así que de alguna manera también habrán destacado, ¿no?, en su filmografía. Es que de hecho Fernando Di Leo tiene una trilogía sobre el policíaco que son imprescindibles, ¿no? Entonces yo creo que es de esos directores, porque luego, por ejemplo, tenía la de La espía desnuda, o tenía la de, ¿cómo era aquella? Mr. Scarface con Jack Palance, ¿no? Hay una serie de películas que hizo que a lo mejor, aunque para mi gusto Milán Calibre 9 sea como su top, sí que podemos acercarnos además. Luego también tiene una cosa que me parece interesante, que es como guionista en el western y como director en el policíaco es donde, digamos, más destacó. Pues bueno, pues anotamos Milán Calibre 9 por encima de todas, ¿no?, de Fernando Di Leo. Yo creo que sí, yo creo que es además, no solo de Fernando Di Leo, sino yo creo que un poco en el género policíaco. Bien, bien, bien. Después de Fernando Di Leo, en este panorama, ¿cuál sería el siguiente director que tú mencionarías como referente del género para entenderlo? Pues mira, te voy a nombrar a Sergio Sollima, que es un director que es verdad que yo creo que destacó por igual en el policíaco como en el western también, casualmente, ¿no? Casualmente, por decir como un poco como Fernando Di Leo, ¿no? Porque en el western pues hizo una serie de títulos que se han convertido en fundamentales, como por ejemplo Cara a Cara o El halcón y la presa, porque siempre se habla de los tres Sergios, ¿no? Sergio Leone, Sergio Corbucci y Sergio Sollima, cuando hablas de western, ¿no? A veces dicen, ¿cuál es tu Sergio favorito? ¿No? Esto es típica broma cinéfila o esto que cuando haces debate, ¿no? Pero bueno, El halcón y la presa y Cara a Cara me parecen dos películas fundamentales dentro del western europeo. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego llega, por ejemplo, con Ciudad Violenta, que además contiene a Charles Bronson en el reparto, que es una película que ya le da, al tener a Charles Bronson, puedes vender fuera, porque además era un Charles Bronson en un buen momento de su carrera, no es que dijeras, como a veces ocurre, ¿no? Que lo traes cuando están en decadencia o algo así, como otros
del cine que ahora hablaremos, de algunos actores que a lo mejor no están en su mejor momento, actores de Hollywood que no están en su mejor momento y vienen a Europa y ejercen papeles secundarios, ¿no? Por ejemplo, ahora hablaremos de Joseph Cotten, por ejemplo. Sí, Oliver Reed con Sergio Solima en Revolver, ¿no? Era otro de los ejemplos Exactamente, también. sí. Pero es que en cambio Charles Bronson estaba en un buen momento cuando trabajó en esta película, ¿no? En la de Ciudad Violenta, ¿no? Luego tiene la del Cerebro del Mal, que es de esas que tiene ese punto giallo que a mí me gustó. Cuando la vi no me encantó, pero me gustó. Y tiene estas que dices, juega un poco, no digo terror, pero digamos que no es tan pura como lo que decíamos de esos policíacos, ¿no? En cambio, Revolver sí que es la película que traemos aquí, ¿no? Como la segunda película que decimos de la lista, ¿no? Que es Revolver, que me parece otro de los tops del género, ¿no? Aquí ya sí, aquí tenemos el ataque hacia ese movimiento policial que a lo mejor no funciona del todo. Tenemos esa violencia visceral que vemos. Ya la película ya comienza con un crimen, con un asesinato, ¿no? Con la muerte del amigo del coprotagonista, bueno, amigo o el hermano, no recuerdo, de Fabio Testi, ¿no? Que bueno, eso es lo que genera un poco ya luego toda la película. Y bueno, tenemos a un policía de trato violento como es Oliver Reed en este caso, ¿no? Sí. Y bueno, que le interpreta el papel de un director de prisión que le secuestran a su mujer y los captores, ¿no? Los secuestradores le piden liberar a un preso político que es Fabio Testi, ¿no? Que le dicen que si quieres que te vuelva a tu mujer, te tienes que sacar a Fabio Testi. Exactamente. ¿no? Y cuando sacan a Fabio Testi no sabe de lo que le están hablando. Exactamente. Que esto ahí es donde entra la trama, ¿no? Exacto. Y se convierte en una buddy movie, ¿no? En una película de colegas, que dicen los americanos, ¿no? Y ahí entra algo interesante, que es el alcaide que en principio está en las fuerzas del bien, con el otro, el preso, que está en las fuerzas del mal, y tienen que hacer equipo para combatir a un enemigo común. Ese tipo de películas a mí me encanta. Sí. Y aquí yo creo que Sergio Solima sabe cómo manejar, por ejemplo, la presentación de Oliver Reed, ya no digo en su casa, sino ya la primera vez que va a una cárcel, si te acuerdas que hay un preso que está armando jaleo, que es un preso además interpretado por Sal Borghese, que es uno de los típicos secundarios del cine europeo, y que está ahí está armándola y se está portando mal. Entonces llaman al alcaide de, oiga, solo usted puede ayudarnos. Y cómo esa presentación de él, de cómo domina la situación, me parece que Oliver Reed está fantástico. Y mira que dicen que fue un rodaje complicado porque por lo visto tenía serios problemas con el alcohol y que no era muy cooperativo. Y decían que Fabio Testi supo también torear la situación, porque no he tenido la suerte de conocer a Fabio Testi, pero tengo muchos amigos que sí, y todos me han dicho que es una persona encantadora, entonces debe ser una persona que... Claro, sabe controlar la situación. Sabe controlar la situación. Yo esta película de Revolver, que es la que estamos hablando, para mí es la que tiene la fotografía más depurada de todas las películas que entran dentro de este subgénero italiano, ¿no? Porque las otras, hay producciones del policiotesco que parece que se han hecho de una manera muy rápida, sin medios claramente, ¿no? Y se ve todo un poco más sucio, ¿no? Que también le da un carácter de autenticidad y ligado también pues a las tramas que cuentan y a los entornos así más de extrarradio, y entonces, bueno, pues ya va un poco acorde, ¿no? Bueno, porque yo creo que Solima era de los grandes, no era un cineasta, con todos mis respetos a los demás y tal, pero que yo creo que sí que era alguien que se preocupaba porque la película, por la imagen y tal, y a lo mejor otros era más, venga, rápido, de lo que tú dices, ¿no? Vamos a solventar esto y vamos a entregar el producto rápido, y quizá también tuvo los medios. Exactamente. Quizá pudo contar con más medios que otros, ¿no? Y bueno, desde luego, cuando se suele hacer... Bueno, hace poco en Sitges la pusieron, Revolver, ¿no? Cuando se suelen hacer, decía, retrospectivas, ¿no? Y se suele hacer una recopilación de policíacos. Revolver es una película que suele estar. Muy bien, pues Solima, otro que anotamos a la lista del policiotesco, ¿no?
¿Qué te parece si seguimos con Enzo G. Castellari? Claro, por supuesto. A mí es un director que además de esos que también, que dices, es que no lo conozco, pero me cae bien, ¿no? O sea, es de esos directores que me gusta el cine que hace, ¿no? Bueno, a mí, sobre todo la película que... Bueno, ¿quieres que digamos la película que traemos de él? Sí, adelante, sí. Entrando en El ciudadano se revela, me encanta porque esta sí que entra en una de las pautas que tú has comentado antes, que es una persona completamente normal, harta del sistema y de, ¿no? que tiene bueno, está en un banco, hay un robo y entonces él se siente como que, bueno, pues ahora la policía va a intervenir y tal, y ve que no, entonces él tiene que tomarse la justicia por su mano, que es algo que también ocurría precisamente en Hollywood, en películas de Charles Bronson, por ejemplo, ¿no? El justiciero y tal, que es de, pues si esto no funciona, lo arreglo yo a mi manera, ¿no? ¿Y cómo es a mi manera? Pues primero tomando contacto con gente de la mafia. Y a mí, El ciudadano se revela, que es una película que me encanta. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues precisamente las tomas de contacto de él con el lumpen. Todas esas escenas de él yendo a esos bares, ¿no? Los lugares a los que él puede acceder cuando ve ahí como que se están intercambiando esos trapicheos, todo eso me parece alucinante, ¿no? Cuando incluso le dicen, sí, pues mira, el gángster está allí, entonces él va a la casa y va a un pueblo y ves ese pueblo derruido, todo eso me parece, las fábricas, todo aquello me parece muy, muy, muy guay. Y casi, no vamos a decir de neorrealismo italiano, pero como que semidocumental, ¿no? Sí. Y yo creo que El ciudadano se revela es uno de los títulos también para entender el género. Y además es muy entretenida, ¿no? Sí, no. Además es que es una película muy entretenida. Y sobre todo por ese acercamiento que tienen Franco Nero, ¿no? Junto con Giancarlo Prete, ¿no? Que es el actor que interpreta al delincuente, kinky, ¿no? al maleante, y que los dos se unen, ¿no? Y esa relación, pues también ver cómo se entienden dos personas tan distintas, pues esa relación también hace que todo pues sea más llevadero y que el punto de atención también te lo sitúe no solo en la acción, sino también en esa parte emocional que viven los dos, ¿no? Total. Y si quieres que hablemos un poco de Castellari. Sí. Pues yo a Castellari no sé si a él le gustaría, pero yo lo definiría como un hombre de acción. Es un señor que ha incursionado, lo que decíamos, tanto en western, ¿no? Tiene un western que es mítico, que además es importante por ser uno de los últimos de la vertiente, que es Keoma, también con Franco Nero, que es muy crepuscular, ¿no? Que es una película muy, desde luego, muy, muy representativa y también es uno de los títulos que se suele mencionar, ¿no? Luego, dentro del género que nos interesa, pues tiene, por ejemplo, El día del cobra, también con Franco Nero, que a lo mejor es un poco inferior, tiene un punto más freak, no tanto como, no es tan, digamos, tan elevada, por decirlo de alguna manera, como El ciudadano se revela de alguna manera, pero sí que a mí me gusta, ¿no? Tiene otra que, por ejemplo, que a mí no me gusta tanto, curiosamente, que es El camino de la droga, con Fabio Testi y David Hamming, que era el de Blow Up, con el de Blow Up, ¿te acuerdas? Sí. Que no, y no me gustó tanto esta, que bueno, también es un policíaco, lo mismo, ¿no? Aduanas, con policías violentos, etcétera, pero por lo que sea, esta no me trajo tanto, ¿no? Pero luego tiene, dentro del cine bélico, tiene Aquel maldito tren blindado, que en inglés se llamó Inglourious Basterds. Ajá, es verdad, correcto. Sí, que después luego Tarantino hizo su versión, ¿no? Que además cogió a Castellari, ¿no? Creo que hacía un cameo en la película y tal. Entonces, bueno, que a mí Aquel maldito tren blindado me parece una película bélica muy entretenida y muy divertida. Y luego tiene esas películas, bueno, es que tiene Tiburón 3, El cazador de tiburones, la de los guerreros del Bronx, o sea, es un señor de entretenimiento puro, ¿no? Y yo sé que está entre los favoritos de muchos freaks como yo, que nos encanta disfrutar con un cine popular sin ningún tipo de contemplaciones y con simplemente el alma de divertir. Y bueno, y de Enzo Castellari creo que has mencionado todo lo que se puede mencionar para situarle dentro de lo que es este género. ¿Qué otros directores
tienes en la lista de estos 6? Pues a Sergio Martino, ¿no? Sergio Martino. Te diré que es uno de mis directores favoritos, porque al final parece que estamos hablando todo el rato de lo mismo y estamos dando vueltas un poco siempre en lo mismo. Pero bueno, es que él hizo de entrada sus primeras películas, o las primeras con las que empezó a llamar la atención, ya eran muy buenas. O sea, por ejemplo, a mí cuando incursionó en el giallo, con joyas, ya no digo con películas, con joyas, como La perversa señora Ward, Todos los colores de la oscuridad, Vicios prohibidos, que me parece una joya. Es un director que supo hacer, llevar el giallo a un terreno personal y a un terreno autoral, mejor dicho, y construir una serie de cintas que hoy en día siguen siendo de las más comentadas dentro del género, ¿no? Cuando incursionó en el western, con Arizona Vuelve, por ejemplo, o aquella de Manaya, son películas que a mí personalmente también me gustan mucho. ¿Sabes? Son westerns que a lo mejor, evidentemente, no son un Sergio Leone, ni mucho menos. Pero bueno, son películas muy efectivas y muy funcionales, ¿no? Dentro del género que nos ocupa, claro, Milán tiembla, la policía pide justicia, título que ya lo dice todo, ¿no? Sí. Y que además está súper bien, con un look merenda muy chulo. ¿Lo has visto esta, verdad? Sí que la he visto, sí. Y creo que es una peli muy, muy, muy interesante. Y es dura, porque tiene al principio de la película un momento que cuando salen niños expuestos al crimen, claro, a mí esto me pone muy nervioso, claro. y me hace sufrir mucho. Y aquí hay una escena bastante visceral, ¿no? Totalmente, al principio de todo. Totalmente, ¿no? No es para todos los públicos, digamos, ¿no? Exactamente. Y ya diciendo la película que hemos escogido de las 6, a mí me encanta la de La policía acusa, el servicio secreto ejecuta. Exactamente. Los títulos es que son la hostia. Sí, es que ya te digo, te ocupan una línea entera, ¿no? Es decir, total. Que aun estando protagonizada por Luc Merenda, también aparece uno de estos actores de Hollywood, que era Mel Ferrer. Exactamente, correcto. Que Mel Ferrer me encanta. Y en esta aparece, de todas las películas que llevamos habladas del Policiesco, en este tramo, es la primera película en la que Thomas Milian hace acto de presencia, ¿no? De estas que estamos hablando, porque hizo acto de presencia en muchas, ¿no? Que si al inicio de esta conversación, de este podcast, me hubieras preguntado por actores favoritos, Thomas Milian hubiera estado dentro de ellos, porque me parece un auténtico número uno. Uh-huh. O sea, me parece el actor versátil, vamos, o sea, pocos actores veo más versátiles que él. Uh-huh. Hacía de galán, como de tipo duro, luego de jorobado, cutre. O sea, te hacía como un personaje que decías, ostras, me quiero acercar a él. Sí. Este puede ser mi amigo. Bueno, es que lo veo por la calle y cruzo la acera. O sea, hacía los dos, ¿no? Y combinaba alternaba, mejor dicho, los papeles de villano con los papeles de héroe. Alternaba secundarios con protagónicos. Y otra de las razones por las que yo te sugerí este título dentro de las 6 era también para intentar que fueran un poco diferentes unas de las otras, y esta es la que introduce de alguna manera más el tema político, ¿no? Porque está toda esa conspiración con ese entrenamiento paramilitar que están haciendo como apartados, ¿no? Y todo con un plan maléfico. Y digamos que de las 6 es la que más trabaja esa vertiente y la que más hay como un ataque hacia eso, ¿no? Hacia a lo mejor esos temas que preocupaban a Sergio Martino y a los realizadores de la época, ¿no? Y después de Sergio Martino, ¿cuál sugieres? Podemos, ya que estamos hablando de un cine más político, podemos decir a Damiano Damiani. Vale, ahí quería llegar yo, porque a mí es el que más me gusta de todos, ¿eh? Y tiene una película que es El caso está cerrado, olvídelo. Esa es la película que íbamos a hablar, que yo tenía pensado hablar, ¿sí? Sí, pues a mí esta es la que más me gusta de todas. De las 6 que hemos hablado hoy, de todas. ¿de las que vamos a hablar? De todas. ¿De todo el ciclo que has visto? Sí, exactamente. De todo lo que es este género,
es la que más me gustó, y porque yo creo que aquí es la que más cine tiene. Es decir, yo creo que Damiani fabrica muy bien aquí los planos, trabaja muy bien la puesta en escena, todo transcurre dentro de una prisión, en espacios muy, muy reducidos, y dentro de todo eso él sabe defenderse muy bien y generando pues ese diálogo interno, ¿no?, que decimos que te genera la puesta en escena cuando te posiciona a los diferentes a los actores en el plano, ¿no?, sin necesidad de que digan nada, ¿no? También el uso del fuera de campo sirve para referenciar a ese poder invisible, ¿no? Porque claro, ellos están en la prisión, pero el fuera de campo es todo ese poder invisible que retiene ahí al protagonista, que es Franco Nero, ¿no?, que se le acusa por un homicidio involuntario en un paso de cebra, y entonces por eso está en prisión, ¿no? Creo que es el guión también con una trama existencial potente, ¿no? Porque bueno, te muestra pues la impotencia del individuo ante el sistema corrupto. También en este sentido pues hace que la película sea muy psicológica, ¿no? Y esto se puede ver con determinados diálogos muy envenenados, ¿no?, que hay, ¿no?, que van ahí a meter el dedo en la llaga, ¿no? La acción es continua, conversaciones, gestos, hay acción, aunque estén ahí dentro metidos, pero de alguna manera, porque claro, ahí no puedes generar una persecución, pero los gestos y la manera de expresarse también, eso va generando acción, ¿no? Y en el fondo pues siempre hay algo que aporta información y en lo que fijarse, ¿no? Y bueno, y al final pues bueno, te plantea también el guión un dilema moral, ¿no?, que es sobrevivir o morir, ¿no? Y sobrevivir significa pues de alguna manera obedecer a ese poder corrupto para tú salvarte, ¿no? Y yo creo que es la más completa, mejor realización, mejor guión, y he de decir que me gusta de lejos más que todas las otras. También pertenece a, que por eso también he querido también traerla, bueno, a mí me gusta mucho el cine de prisiones, ¿no? Es decir, La fuga de Alcatraz o Cadena Perpetua son películas que me fascinan, ¿no? Entonces, quería traer también alguna que jugara con las cárceles, y es una cosa muy interesante, que es lo que tú has dicho, ¿no? Porque la prisión muchas veces está presente en las películas, por ejemplo en Revolver, no olvidemos que el protagonista es el alcaide de una prisión y tal, pero aquí es como que es el protagonista máximo, ¿no? Es el escenario principal y donde funciona, ¿no? Y además él como que va de una celda a otra, y en cada celda hay diferentes personajes, y eso creo que está muy bien tratado. Sí, la primera en la que entra, luego otra que hay gente más intelectual, ¿no? Luego hay uno que es un enfermo, ¿no? Y hay uno que es un auténtico asesino sanguinario, ¿no? Y ves cada uno, luego hay otro con el que casi se hace amigo, ¿no? O sea, ves como los diferentes roles, que además es muy tópico en el cine. En Cadena Perpetua también vemos eso, ¿no? Por ejemplo, y aquí, por ejemplo, tienes una cosa que es otro de los aciertos que me gusta mucho, que es John Steiner, que es el que hace de asesino, que es el que le está vacilando siempre y tal, que es el que le dice lo de mira, si te mato me da igual porque ya tengo 2 cadenas perpetuas, o sea que no tengo absolutamente nada que perder. Que además él, Franco Nero, alguien ajeno a todo aquello, porque a lo mejor otros eran ya fuera de la prisión, cometían sus crímenes y tal, de repente este entra ahí, ¿no? Y bueno, pues todas las escenas, a mí me gustan también las escenas de los partidos de fútbol ahí dentro. Es como que me parece una película que también tiene ese punto social muy, muy, muy interesante. Y como también ves una persona con carrera en una buena posición y que al final no ha hecho... Bueno, involuntariamente sí que ha matado a alguien, pero ha sido involuntariamente, que claro, es completamente ajeno al crimen, ¿no? Cómo entra en ese escenario y cómo él se va salvajando, ¿no? También, totalmente, cómo va cambiando su carácter cuando es una persona que está ahí, bueno, pues por un accidente que ha sido, pues, mala suerte, ¿no? Al final, no, completamente ajeno a su voluntad, ¿no? Y esa transformación también es muy interesante, y por eso también digo que el guión está muy bien trabajado en ese aspecto. Y el último de la lista de estos 6 directores de los que estamos hablando, Umberto Lenci, que creo que expresamente te lo has dejado para el final, ¿no? Totalmente. Porque le tengo mucho cariño, no le conocí en persona, pero sí que fue, como decíamos al principio, que rodó una película aquí en Mallorca, que es la de una droga llamada Helen, que no entra dentro del policíaco, pero sí que
bueno, es un cineasta que cultivó muchísimos géneros también hizo muchas películas de terror, películas de aventuras, también westerns, hizo peplums y, por supuesto, entró en el policíaco y además entró con una fuerza arrolladora y dejando para la posteridad una serie de títulos que son, para mi gusto, imprescindibles y que aquí sí podemos citarlos para entender al 100% cómo funciona esta vertiente, ¿no? Títulos de él como Roma a mano armada, por ejemplo, o Milán odia la policía non può spare, o por ejemplo a mí una que me gusta muchísimo es La mafia de los asesinos, con Thomas Milian, o una que tú has nombrado antes que era El cínico, el infame y el violento, que son películas que estas sí que tienen a todos los personajes clave que decíamos, ¿no? Pero la que hemos traído para el momento es que es una de mis películas favoritas, pero ya no del género, es que es una de mis películas favoritas en general. Me parece que es El justiciero de la ciudad, que me parece una película muy entretenida y muy divertida, con un Thomas Milian de protagonista, de nuevo aquí sí, protagonista absoluto, que además es que tiene todo, ¿no? Es decir, tiene persecuciones en moto, tiene explosiones, tiene peleas de karate, o sea, tiene bailes, todas las cosas que pueda tener la película las tiene, ¿no? Y tiene una violencia tratada sin ningún tipo de contemplaciones, ¿no? Sin complejo alguno, y creo que funciona como ejemplo, ¿no? La historia además es lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, uno de los temas comunes, que es el secuestro de alguien, ¿no? En este caso es el secuestro de un niño por parte de unos criminales y bueno, como este justiciero, que es un policía, un ex policía, ¿no? Está ahí que se mueve entre el bien dentro de parte de la ley o no. Pero bueno, es un justiciero de estos con los métodos un poco que podríamos tantear de si son correctos o no. Y es el único capaz de encontrar a los maleantes y liberar a ese niño secuestrado, ¿no? Unos villanos que no se cortan un pelo, que si tienen que matar lo hacen. Además, es otra de las características de este género, ¿no? Que es que los malos son muy malos. Son o asesinos, violadores, pegan a cualquier ser humano, le da igual la edad, le da igual que sea un anciano, que sea un niño, que sea un hombre, una mujer, le da igual. Y están todo el rato con personas de mal vivir, o sea, con drogas, o sea, son como todo el rato constantes, ¿no? Y esos son los villanos que nos encontramos en El justiciero de la ciudad, ¿no? Que para mí el justiciero que interpreta Thomas Milian, para mí es el que encarna el papel de justiciero solitario, más outsider de todos los justicieros que existen dentro de este subgénero de películas, ¿no? Que es desafío a la ciudad, que yo he dicho El justiciero de la ciudad porque... Sí, bueno, es que en italiano se llama así, exacto, ¿no? Exacto, pero en España fue Desafío a la ciudad. Y es en esta película donde aparece Joseph Cotten. Ahí iba a decir esto ahora, exacto, donde es uno de los padrinos de la mafia, es un capo criminal que debió de rodar todo en un día, porque siempre está en la misma localización. Sí, sí. Se cambia a la americana y poco más. Entonces, bueno, realmente es lo típico, ¿no? Que es ese gángster que tiene la conversación de ten cuidado dónde te estás metiendo, ¿no? Bueno, es que son muy... El guión es muy típico del Desafío a la ciudad, está claro. Pero a mí me encanta, me encanta Joseph Cotten, ¿no? Es un actor que, ostras, es que de verlo en El tercer hombre, de verlo de secundario en Ciudadano Kane, o de verlo en la de Hitchcock, La sombra de una duda, ¿no? Exactamente. O sea, es que Joseph Cotten es un número uno. Y verle aquí de capo mafioso, ostras, me parece una elección muy, 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 muy buena. Bueno, pues nosotros estamos llegando ya a la séptima estación. Veo por la ventanilla a Mario Bava en la séptima estación. Yo no he quedado con nadie, me imagino que te estará esperando a ti. Así que si no te importa, yo me uno a vosotros, porque en la séptima estación todo es posible, ahí está la gracia, ¿no? Así que me imagino que te irás con él y me permitirás que pase un rato con vosotros charlando, ¿no? Será un privilegio. Bueno, Javier, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por invitarme una vez más, por dejarme compartir contigo un rato, que la verdad es que me lo he pasado en grande. Me encanta hablar de cine y sobre todo hablar de cine con personas que también les gusta y que podemos compartir. Gracias.